Muchas gracias. Intentaré contestar agrupando en 4 o 5 grandes cuestiones que creo que se han planteado en relación con la intervención. Bueno, la primera sobre si había una valoración, el FEI. Yo, verán, no he entrado en profundidad al informe. He dicho que el informe tiene elementos que no compartimos en absoluto, elementos en los que podemos reconocer cuestiones que podemos compartir también, pero tiene un problema fundamental en la definición de las fórmulas, y es que las fórmulas son muy concretas en su definición, pero no en su resultado, porque los elementos dependen de variables que no están definidas en el propio informe, como el propio informe reconoce. Por tanto, entrar a hacer una disquisición sobre el impacto y significado de cada una de las medidas es difícil. No obstante, creo que antes hablé de los dos, pero bueno, vuelvo a plantear el asunto del FEI. La medición de la evolución de esperanza de vida y el eventual impacto que tenga en incremento de gasto en pensiones es lo que hemos acordado en el 2011. Es decir, que el parámetro que observa es el mismo. Lo que pasa es que aquí le da una solución, y la solución es incorporar un coeficiente corrector que se incorpora a la fórmula del cálculo de las pensiones. Y nosotros lo que hemos hecho en el acuerdo del 2011 es decir que estamos de acuerdo en medir la evolución de esperanza de vida a partir de 2027 y actuar sobre el conjunto de parámetros del sistema, porque no quisimos abordar que la consecuencia directa de esa evolución de esperanza de vida fuera ni una disminución ni un incremento, porque la esperanza de vida puede fluctuar, pero no fuera una disminución automática del gasto en el supuesto de que siguiera creciendo, como ha ocurrido en las últimas décadas, con alguna excepción puntual. Por tanto, claro, nosotros el planteamiento que tenemos respecto de ese asunto es: ese es un parámetro sobre el que hemos acordado operar en el año 2027 y, por tanto, debemos ver cuáles son esos efectos y debemos actuar. ¿Eso significará un incremento de gasto porque se mantiene el incremento de esperanza de vida? Pues eso tendrá un impacto. ¿Cómo abordamos ese impacto? Pues se puede abordar de diferentes maneras. Se puede abordar desde la fórmula que determina la cuantía de la pensión, se puede abordar sobre las cotizaciones y los ingresos del sistema, se puede abordar desde varios. Por tanto, nosotros no hemos asumido un corrector automático sobre el sistema y, por tanto, no hacemos nuestro esa fórmula en ese sentido. Por eso lo planteaba antes y lo reitero ahora. Se pedía, porque luego hablaré de los márgenes que me planteaba el otro de los portavoces, el señor Cuadra, lo hablaré luego porque lo han planteado varios y lo agruparé, pero se pedía una evaluación de nuestra propuesta de incremento de cotizaciones. Bueno, haré dos cosas, no solo evaluarla, que por supuesto, sino además plantear los orígenes, porque ya sé yo que el debate sobre si esto significa incrementar los costes del factor trabajo en un momento de crisis como el actual es un debate que está encima de la mesa. Pero, en fin, no les voy a hacer un relato del incremento de presión fiscal que ha habido en este país al margen de cualquier programa electoral como consecuencia de la situación de crisis. Claro que no es deseable una subida de cotizaciones, pero la cuestión es si es necesaria. Como cuando hablamos de reforma fiscal, pues tenemos que hablar, claro que de control de fraude y de elusión fiscal, pero tenemos que hablar de muchas figuras fiscales. Algunas con un impacto recaudatorio relativo, si se quiere, pero importante: sucesiones y donaciones, patrimonio, impuestos sobre la riqueza, transacciones financieras, depósitos bancarios. Hay un montón de figuras que estamos todo el día trasteando con ellas, que tienen un impacto más en el punto de vista de la equidad, muchas de ellas, pero hay otras que algo se habló en el Consejo de Ministros del viernes y que venimos demandando desde hace tiempo, y es que desaparezcan la pléyade de bonificaciones y reducciones que hacen que el impuesto de sociedades tenga unos tipos nominales del 25 o 30% y unos tipos efectivos por debajo de una renta media de una familia española. Pues eso no hay país que lo aguante. Y claro que nos permite actuaciones de otro tipo, o como en el impuesto de la renta a las personas físicas, si tenemos que actuar sobre fórmulas que, sin dejar de incentivar el trabajo autónomo, sin embargo, eviten efectos no deseados, como es pues toda la situación de facturas falsas que hay en este país y que permiten blanquear o oscurecer y que se conviene que abordemos. Por tanto, las medidas son muchas y variadas para actuar sobre ese lado de la capacidad del Estado. Pero en esta materia concreta sobre seguridad social, he hecho la excursión a la parte fiscal porque, me entenderán, es relevante cuando tenemos que hablar de los esfuerzos del Estado. Pero al final tenemos que financiarnos y para financiarnos tenemos que sacar el dinero de algún sitio. Claro que los impuestos son una fuente. En este caso,
la fuente solo pueden ser tres. Y por eso en el documento amplio, que es más amplio que la intervención que yo he hecho, le reflejamos que la subida de cotizaciones tiene que venir de un mayor esfuerzo empresarial, de un mayor esfuerzo de trabajadores con empleo, pero también puede venir de una reordenación de las cotizaciones actuales. Y básicamente las dos figuras sobre las que se puede operar en ese sentido son las aportaciones, las cotizaciones para contingencias comunes y las cotizaciones por desempleo, que ya hoy tienen un régimen distinto, porque las cotizaciones por desempleo, los años que sobra dinero, ese dinero no revierte, los años que falta dinero, el Estado asume la diferencia. Por tanto, a la hora de plantear ese incremento de cotizaciones, se puede actuar tanto sobre cotizaciones empresariales como sobre cotizaciones de los trabajadores, como sobre una movilidad de cotizaciones que hoy tienen un fin y que pudieran tener otro, más vinculado a contingencias comunes, equilibrando el sistema de pensiones y, en este caso, con una aportación adicional del Estado, que es la que se derivaría de la menor cotización en otro sitio. La fórmula de esas tres cuestiones, en nuestra opinión, debería llevar a un incremento neto de 2 puntos de cotización a contingencias comunes, que eso, en términos de cuánto dinero significa, nos colocaría, depende, porque depende del mercado de trabajo, pero entre 6 y 7.000 millones de euros anuales, que creemos permitiría que el fondo de reserva no se agotara en esos plazos que hemos compartido aquí y nos sirviera como estabilizador para tener los tiempos y las capacidades de actuación que nos dimos en el acuerdo del 2011 y en los anteriores. Esos son los términos básicos, si se quiere, de la propuesta. La evolución demográfica. Lo dije en mi intervención, lo ha recogido el portavoz de Izquierda Plural y lo precisaré un poco más. Nosotros estamos convencidos, primero, no se pueden estar haciendo proyecciones permanentemente sobre el sistema de seguridad social, pero siempre acotadas en el mismo periodo, porque ya sabemos, somos los primeros que decimos que tenemos un reto que abordar, que llegamos las generaciones más numerosas de las nacidas en España que viven a la jubilación entre mediados de la próxima década y finales de los 40. Y, por tanto, hay un proceso creciente de pensiones que, como ha comentado la portavoz del Grupo Popular, se estima entre pasar de los 9 millones de pensiones, 8.100.000 pensionistas hoy, a los más de 15 millones del año 2040. Y eso significa un esfuerzo que hay que hacer. Claro, en relación con la demografía hay situaciones curiosas. Hoy tenemos una situación de déficit que no la provoca la demografía. Si tuviéramos una tasa de desempleo, no digo yo de pleno empleo, sino de desempleo comparable a la de los países comunitarios, entre un 10 y un 12%, el sistema hoy estaría en superávit. Nuestro problema, nuestro déficit de hoy, no lo provoca la demografía, lo provoca la situación del mercado de trabajo. Y esto es algo que tenemos que reconocer para determinar si es ahora cuando tenemos que consumir ese fondo de reserva que nos hemos dotado y que, efectivamente, como han recogido algunos, nosotros tenemos cuantificada la aportación en complementos a mínimos de la última década, del 2001 para acá, del 2001 para acá. Podríamos irnos antes, pero año 99, la separación de la sanidad. Del 2001 para acá estamos en 50.000 millones de euros que se han pagado de complementos a mínimo con cargo de cotizaciones a la Seguridad Social. No llegan 49.000 y mucho. Claro, nosotros pactamos en el 2001 que eso se culminara en el 2013 y hemos temido seriamente que no ocurriera. Nosotros, y lo hemos compartido con gobiernos anteriores, porque no se estaban haciendo el ritmo de aportaciones que se precisaban. Bueno, eso se ha consumado este año, con un esfuerzo adicional, y yo lo he reconocido. Pero es verdad que hay 50.000 millones en la última década. Claro que eso puede significar mecanismos de compensación o de asunción, sí, pero nosotros lo que no queremos es entrar en un debate sobre si mi idea es mejor que la tuya. Lo que creemos es que tenemos que resolver el consumo anticipado del fondo de reserva, porque el fondo de reserva en su dimensión actual, y si no la consumimos anticipadamente, nos es de gran utilidad en la próxima década, al tiempo que seguimos trabajando en la línea de los consensos y de acuerdo en los que tenemos. Y nos parece que eso, para garantizarles a las generaciones más numerosas pensiones comparables a las que hoy estamos reconociendo, es algo que nos tenemos que aplicar todos, sabiendo que el sistema de seguridad social se reequilibrará cuando vengan las siguientes generaciones. Y no hay que desconocerlo, lo que apuntaban del demógrafo que compareció el otro día aquí, es así, nosotros lo decimos continuamente. Pero igual que hoy la demografía no explica el déficit, también
Claro, si proyectamos lo que es previsible, sabiendo que solo hay un dato incontestable, ¿cuántas pensiones vamos a pagar? Ni tan siquiera su cuantía, pero sí el número de pensionistas, porque son gente que ya está aquí, que vive en España, que está empadronada, que la podemos contar uno a uno. Todos los demás datos, ¿cuánta gente va a estar trabajando? ¿Con qué salarios? ¿Con qué estabilidad en el empleo? ¿Cuántos inmigrantes van a entrar? ¿Cuál es la tasa de natalidad? Todo eso son factores que pueden variar, y de hecho varían, y suelen echar por tierra todas las proyecciones que hay. Pero esa no. Y nosotros sabemos que si las cosas se comportan de manera previsible, insisto, con todas las cautelas, ahora deberíamos tener superávit, pero incluso con situaciones de pleno empleo habrá momentos, en los años 40, que pudiera ser que tuviéramos necesidad de aportaciones adicionales, que se deben producir y que las debe de aportar el Estado, porque no se puede dar en la transferencia de renta intergeneracional, no se puede tratar a unas generaciones peor que a otras, por el hecho de que sean más numerosas, porque serán más numerosas en Texas, también lo son ahora, para soportar las cargas del país. Y, por tanto, ese es el elemento en el que nos tenemos que mover de manera constante. La demografía, este año es un dato pésimo. 2012 hemos conocido, hemos perdido 113.000 habitantes. Han salido 476.000 personas, 60.000 españolas de origen. No es solamente que inmigrantes retornen, han salido 60.000 personas de origen español. Y el balance final ha sido una pérdida de 113.000, porque la tasa de nacimientos y fallecimientos tan solo ha aportado 50.000 positivos. Bueno, pues esta es la situación de hoy, pero nadie pensaba a finales de los 90 la evolución demográfica que hemos tenido en los primeros 2000. Por tanto, todos esos son variables los que se pueden actuar y sobre las que deberíamos aplicarnos también. Claro, medidas estructurales deben responder a los retos estructurales del sistema. Cuando hablamos de que hay prestaciones que pudieran no ser contributivas y pasar a la tributación general o a la imposición general o a los presupuestos del Estado, claro que estamos pensando en las derivadas de fallecimiento. ¿Qué ocurre? Yo comparto que es un asunto que hay que manejar con mucho cuidado, porque no es lo mismo la situación de aquellas personas que cobran pensiones de viudedad, única renta y que no trabajaron nunca en su vida, que lo que hay que hacer, en todo caso, es pensar en mejorar esas pensiones, porque son muy bajas, que el de aquellas personas que, comportando los dos miembros de la pareja, teniendo trabajo y construyendo ambos una pensión para sí mismos, pues tienen la desgracia de verse con una viudedad sobrevenida que les provoca un desequilibrio económico momentáneo. Pero ese es un debate de larguísimo alcance, que hay que hacer de manera muy pausada. Pero hay un debate previo a ese, y es, tenemos que financiar, sabiendo que tienen un componente asistencial también, aunque de origen contributivo, se tienen que financiar en exclusiva esas pensiones, que son un 20% del gasto en pensiones, con cargo a las cotizaciones a la Seguridad Social. Es que hay algunas decisiones de esa magnitud que el tomar alguna decisión sobre ellas en algún momento, de manera, insisto, pactada, consensuada, es que cambian completamente el escenario de las proyecciones futuras en el sistema de pensiones y se acaban los pronósticos catastrofistas si, claro, van acompañados de una capacidad de financiación que tiene que ver con la reforma fiscal, con las actuaciones en materia fiscal de las que hablaba antes. Por eso, a nosotros no nos gusta. Hablamos mucho de pensiones porque nos parece importantísimo para la gente que las cobra y para el resto del país, porque los pensionistas se gastan la pensión y la demanda interna depende en buena parte de ellos. Pero no podemos hablar de pensiones de manera aislada, tenemos que hablar del resto, y claro que la estructura de ingresos del Estado es, en mi opinión, el gran reto de este país. Insisto en los 9 puntos menos sobre PIB en relación con la Unión Europea, con una legislación fiscal que debería ser comparable, y creo que lo es, además. Con lo cual, nuestro problema fundamental es de cumplimiento normativo. Plazos. Pues miren, hay cosas que son urgentes. En mi opinión, es urgente reforzar la estructura de ingresos, y me gustaría que eso se hiciera por acuerdo. Si pudiéramos elegir, nosotros pensamos que el factor de sostenibilidad se puede diferir. Desde luego, su entrada en vigor no debería ser anterior a la que está prevista en el acuerdo del 2011, pero creemos que en materia de ingresos, la propuesta que hemos hecho de incremento de cotizaciones o alguna esa creemos que es urgente. ¿Para qué? Para no consumir anticipadamente el fondo de reserva. Como es urgente abordar la aplicación de la sentencia del Tribunal Constitucional, porque no hay regulación. Por tanto, esas dos cosas son urgentes. Claro, nosotros, cuando se preguntaba si hay márgenes para el acuerdo, pues yo les diría, hombre, nosotros tenemos, se apuntaba antes por el señor Cuadra, que
que la COE decía cosas bien distintas a nosotros. Claro, siempre dice cosas bien distintas a nosotros. Como entre ustedes dicen cosas bien distintas. Y eso no ha sido obstáculo para hacer grandes acuerdos en esta materia. Por tanto, claro que a veces encontramos puntos de encuentro. ¿Qué márgenes tenemos nosotros? Nosotros tenemos siempre disposición al acuerdo. ¿Vemos un acuerdo que revise el del 2011? No. No. Si se acaba de poner en vigor. No rompamos la lógica de las cosas que hemos hecho, pongamos el acuerdo en vigor, evaluemos su resultado y en 2027 deberíamos evaluar el acuerdo del 2011 y los que podamos hacer por el camino, si es que somos capaces de construirlos. Pero no vemos que esa sea la fórmula. ¿Hay que actuar ahora? Sí. ¿Para qué? Para evitar el problema coyuntural que hemos planteado. ¿Cómo? Con un incremento de ingresos vía cotizaciones y con una regulación del tiempo parcial que no desconozca los impactos que ustedes mismos han señalado en relación con periodo de carencia. Porque hay una cosa que es con la que me gustaría terminar. Nuestra disposición, la de los interlocutores sociales, está acreditada. La de las fuerzas políticas, en mi opinión, también. Pero creo que en los últimos años, lo dije en mi intervención inicial, desde el 2010, ya antes en ocasiones, pero desde el 2010, la posición de consensos amplios está deteriorándose y nos preocupa. Porque la idea de suscribir acuerdos con gobiernos, que aunque tengan mayoría parlamentaria y consenso en el ámbito social, son modificados de manera inmediata y en sentido distinto por otros gobiernos que no asumen los resultados del anterior, pese a tener un gran consenso social, reconocerán ustedes que es poco estimulante para nadie. Y nosotros, que tenemos voluntad de seguir participando del gobierno del sistema de pensiones, porque es donde está la renta de la gente que representamos el resto de su vida cuando deja de trabajar, lo que nos gustaría también es que quienes financian el sistema, básicamente, como dice el Pacto de Toledo, que somos los interlocutores sociales, tuviéramos la garantía de que los esfuerzos y ejercicios de responsabilidad que hacemos se corresponden en el tiempo con estabilidad normativa, cosa que no ocurre habitualmente. Y para terminar, que lo he olvidado y no quiero dejarlo, revalorización de pensiones. Miren, nosotros, lo he dicho antes, lo preguntaba el portavoz de CIO y algún otro, nosotros pensamos que el Pacto de Toledo establece un principio de actualización, el artículo 50 de la Constitución también, y el Pacto de Toledo, como bien recordaba la portavoz del Partido Popular, dice que puede haber diferentes alternativas. En España tenemos una que nosotros creemos que es correcta, revalorización con el IPC. Pero más allá de la fórmula, le diré otra cosa. Lo que no puede ocurrir es que cuando alguien llega a la edad de jubilación construye la pensión que se deriva de su esfuerzo contributivo durante toda la vida anterior. Esa pensión valga o tenga relación con el esfuerzo contributivo el día que cobra la pensión, pero lo empieza a perder al año siguiente. Eso es lo que no puede ocurrir. Por tanto, la fórmula del IPC creemos que garantiza adecuadamente eso. Si alguien tiene otra, debe de garantizar que a lo largo de la vida de esa persona la revalorización de pensiones le garantiza su poder adquisitivo. Uno de los problemas de la fórmula que hay en el informe de la Comisión de Expertos es que aplicada sin medidas correctoras significa una disminución en pensiones, lo dice el propio informe. Lo reconoce el propio informe, que es bastante transparente en ese apartado. La cuestión es, ¿están con la misma concreción las medidas que el informe dice que puede haber para corregirlo? Bueno, pues si alguien las pone encima de la mesa, las veremos, pero nosotros lo que planteamos es, más allá de cuál es la fórmula, que insisto, mantenemos que la del IPC es correcta y no hay por qué cambiarla, pero si alguien plantea otra alternativa, lo que tiene que plantear es cómo funciona esa alternativa para que el poder adquisitivo de un pensionista, cuando le reconocen la pensión, no se deteriore el resto de su vida. Los salarios, la evolución del PIB, el IPC, otras, bueno, pues quien tenga que hacer propuestas que las haga. Nosotros no estamos descontentos ni disconformes con la revalorización actual, salvo los años que los grupos mayoritarios tienen a bien no cumplirla. Muchas gracias.